Pues vamos a dar comienzo a esta mesa. No sé si me checaron que va a haber dos ponencias nada más en esta mesa. Y pues vamos a empezar con Érase una vez mitos y modas en la enseñanza de lenguas extranjeras, que nos van a presentar la maestra Valeria Paola Suárez Galicia y el licenciado John Evaristo Flores Osorio. Valeria Paola Suárez es maestra en Lingüística Aplicada por la UNAM. Actualmente trabaja en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras de Ciudad Universitaria, en donde se desempeña como tutora de maestría, formadora de profesores docentes de lengua extranjera y jefe del departamento de portugués. Sus áreas de interés son la evaluación, la pragmática y la escritura en lenguas extranjeras. John Evaristo Flores Osorio es licenciado en Lenguas Modernas, pasante de la maestría en Lingüística Aplicada de la UNAM. Sus áreas de investigación son bilingüismo, política y planificación del lenguaje e interculturalidad. Actualmente trabaja en el CELE de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Primero que todo, pues, agradecerle a la UAM por brindarnos esta posibilidad. Y bueno, yo quiero empezar diciéndoles que nos hemos divertido muchísimo con Paola haciendo esta ponencia, porque van a encontrar que muchas de las frases en cada diapositiva hacen referencia precisamente a cuentos de hadas, a mitos y leyendas para hacer alusión a la actividad. Entonces, esperamos que se diviertan mucho también. Bien, el objetivo de la presente ponencia tiene básicamente hacer una revisión crítica de algunas modas, mitos vigentes en la enseñanza de lengua extranjera y la forma como estas ideas preconcebidas dificultan la innovación en nuestra área, creando estereotipos en diferentes en torno a los diferentes actores y elementos que confluyen en este proceso. Bueno, lo primero que hicimos, digamos, fue hacer una pequeña revisión de conceptos que vamos a ir presentando. Está en forma de columnas, se oponen, quisimos hacer un contraste. Yo voy a revisar con ustedes esta pantalla y yo voy a revisar la otra, ¿no? Pues sí, en efecto, enseñar lenguas extranjeras tiene un trabajo conceptual. Nosotros pensamos en el concepto de enseñanza, que por un lado, en uno de los paradigmas, es una enseñanza jerarquizada, en oposición a una enseñanza interactiva, unidireccional, en oposición a una enseñanza multidireccional, centrada en la calendarización, en la planeación, en lo institucional, frente a centrada en el aprendiente, en el alumno, en el discente, homogénea, conceptualizada como homogénea, frente a una enseñanza que se asume heterogénea, que reconoce la heterogeneidad, una enseñanza que penaliza el error y otra que lo analiza, ¿no? Que trata de comprenderlo, de hacerlo un motivo de aprendizaje. Tenemos una enseñanza, por un lado, estable, las generaciones cambian, pero esta enseñanza no cambia, ¿no? Frente a una enseñanza cambiante, que está todo el tiempo cuestionándose. Una enseñanza aislada de aquel lado frente a una enseñanza contextualizada para que estudie una lengua extranjera, en qué contexto, con qué propósitos, una enseñanza teórica y práctica, es decir, donde primero hacemos teoría y después realizamos práctica, frente a una enseñanza dialéctica, donde la práctica y la teoría tienen una naturaleza de mutua retroalimentación, ¿no? De aquel lado, una enseñanza mecánica frente a una enseñanza dinámica, una enseñanza prefabricada, estandarizada, frente a una enseñanza emergente, capaz de acoplarse a determinadas situaciones, ¿no? En relación al aprendizaje, pues un aprendizaje controlado, en oposición a un aprendizaje mediado, ¿no? Donde yo no controlo, sino facilito, oriento, soy un mediador del aprendizaje junto con mis alumnos, ¿no? Un aprendizaje acumulativo frente a un aprendizaje construido, un aprendizaje que cree en este principio de causa-efecto. Yo enseño, luego entonces ellos aprenden, frente a un aprendizaje realmente que se asume como multicausal, ¿no? Un aprendizaje fragmentario frente a un aprendizaje integral. De aquel lado estarían las 4 habilidades, de este lado estarían tal vez tareas,
un enfoque por tareas, un aprendizaje rutinario frente a un aprendizaje creativo, un aprendizaje memorístico frente a diferentes estilos de aprendizaje, ¿no? Digamos que encontramos que en estos dos conceptos esta sería la oposición básica. ¿Queremos estar de aquel lado o queremos estar de este lado? John. Bien, los siguientes dos conceptos que manejamos son los de lengua, que es lo que nos atañe directamente, y alumno. Por un lado tenemos la lengua como un sistema lingüístico, la lengua como la norma, la gramática, y la lengua como parte de un proceso de comunicación en el cual la competencia lingüística sería solo una de las tantas variables o elementos que encontramos. La lengua como un sistema estable, es decir, la lengua no cambia, la lengua siempre es igual, frente a una lengua dinámica que está en constante evolución, que está en contacto con otras lenguas, que varía en sus niveles internos, también en los niveles externos. Una lengua que se centra en la norma, es decir, hay una lengua estándar, hay un acento que es el que predomina, frente al uso de la lengua en la vida real, la lengua frente a los estereotipos, es decir, yo hablo tal variante de la lengua, por ejemplo, y entonces eso me da cierto prestigio, frente a la multiculturalidad, la lengua en el uso real, una lengua aislada, es decir, donde yo la puedo trabajar con elementos fragmentados, frente a competencias que me permiten utilizar la lengua. Perdón, aquí sería una lengua aislada frente a una interactiva. Perdón, una lengua interactiva. ¿No? Las habilidades frente a competencias, una lengua prescriptiva frente a una lengua descriptiva, el concepto de lengua-nación, somos un país y se habla tal lengua, frente a la diversidad lingüística, un país donde se hablan muchas lenguas que están allí en contacto, que están en conflicto, que interactúan. La lengua como un fenómeno puramente semántico, frente a la lengua como un fenómeno semiótico, donde hay factores culturales, sociales, que también afectan estos significados. Y bueno, frente al alumno, un alumno que se concibe como un objeto, un alumno que se concibe como un sujeto, es decir, objeto como alguien pasivo y un sujeto como alguien activo, un alumno que se concibe como el receptor del conocimiento, el que recibe, y un alumno que es capaz de crear, también de contribuir a ese proceso, un alumno como tabula rasa, y un alumno como poseedor de experiencia, que trae un bagaje grandísimo, un alumno que es dependiente y un alumno que es autónomo, un alumno que es obediente frente a uno propositivo, un alumno que es competitivo frente a un alumno que es cooperativo y un alumno que es mecánico frente a un alumno que es estratégico. Ok, vamos a la siguiente. Vamos ahora, después de hacer esta revisión, esta oposición de 4 conceptos básicos que atraviesan nuestra área de trabajo, vamos a revisar apenas 4 o 5 puntos o temas que nosotros tocamos y que consideramos que son modas, que son mitos en la enseñanza de lenguas extranjeras. Uno de ellos creemos que es el concepto de las 4 habilidades. Pensamos que parten de una base teórica fragmentada, hay especialistas en uno, en otro, pero difícilmente se integran, ¿no? Se basan en un concepto de lengua como estructura, dejan de lado aspectos semióticos porque claro, dentro de las 4 habilidades no entra todo lo pragmático ni lo que va más allá del signo lingüístico como tal. Estas 4 habilidades suelen estar agrupadas en 2 binomios, ¿no? Las habilidades productivas y las habilidades receptivas, como si el simple hecho de escuchar o de leer no fuera algo productivo, ¿no? Ya es un binomio que no se sostiene per se, ¿no? Bueno, llevan a una enseñanza de la lengua separada y bueno, esto hace que se asuma, digamos que se tenga que aceptar por la vía del hecho que no hay una interrelación directa, ¿no? Obviamente en términos de postulado esto no se dice obviamente están interrelacionadas, pero la verdad es que si nosotros caminamos por esa senda estamos cada vez escindiendo más la enseñanza, ¿no? Y bueno, operan descontextualizadamente, no desarrollan la enseñanza cooperativa,
generan estereotipos en alumnos y profesores, ¿no? Profesores que dicen, hoy tengo clase de reading o mañana voy a dar tal cosa, los alumnos dicen, ay, a mí no me gusta la clase de fonología, etcétera, porque enfrentan una clase que está articulada por estancos, ¿no? Bien, el siguiente tiene que ver con el enfoque comunicativo. Y en primer lugar, pues se plantea que en la clase no se enseña gramática. Sí, es uno de los grandes mitos. Yo enseño a hablar y yo no hago corrección gramatical porque aquí lo que importa es hablar. Entonces no se enseña gramática. Los alumnos aprenden solo hablando. Entonces, a ver, organicen grupos, pónganse a hablar y lo importante es que hablen en la lengua, aunque no se esté revisando qué es lo que se habla, cómo se habla, etc. Si el profesor habla en la lengua meta, entonces enseña bajo el enfoque comunicativo, que suele ser muy común, ¿no? Yo hablo la lengua, yo voy a mi clase, hablo los 45 minutos, 50, 60 minutos, entonces soy comunicativo porque hablo en la lengua. Entonces también es una creencia muy popular. Cualquier hablante nativo puede enseñar la lengua. Yo soy hablante nativo del español, entonces eso me califica automáticamente para enseñar porque es un enfoque comunicativo, y tú no eres hablante nativo, entonces perdón, pero yo tengo superioridad porque tengo la lengua. Y la enseñanza de la escritura y la lectura pues es menos importante porque lo que se busca aquí pues es aprender a escuchar y aprender a hablar correctamente. Básicamente, pues es como la revisión de algunos de los aspectos, otras creencias que hay frente a este mito del enfoque comunicativo. Sí. Bueno, en torno al tema de las competencias, trabajamos con algunos autores como Jimeno Sacristán, Angulo, el propio Álvarez Méndez, que fue mencionado en una de las mesas anteriores, ¿no? Ellos afirman que las competencias son apenas un discurso de supuesta renovación curricular, ¿no? Tienen un libro muy interesante que critica completamente el concepto de las competencias, ¿no? Ellos dicen que las competencias obedecen a fines económicos y no educativos, ¿no? Que no hay nada detrás en términos teóricos, que las competencias se centran más en el método que en los principios de enseñanza-aprendizaje, que las competencias se conciben como estables, o sea, las competencias para el alumno, para el aprendiente de hoy van a ser las competencias para el alumno dentro de cuántos años, ¿no? Van a seguir sin moverse, no lo sé, pero se conciben como estables y pretenden aplicarse en sociedades cambiantes, y ellos afirman que las competencias son una retórica que disfrazan las viejas propuestas gerencialistas del currículum, ¿no? En ese sentido, pensamos que esto también sería un gran mito, ¿no? Llegaron las competencias y en ese momento se renovó la enseñanza, y pues realmente lo único que se renovó fue el discurso, ¿no? Seguimos enseñando igual. Bueno, y de una tierra lejana llegó el marco europeo. Entonces, no es uno de los mitos frente al marco europeo es que, bueno, pues tengo el marco europeo, pues ya no es necesario un desarrollo curricular en lenguas extranjeras, basta con emplear los descriptores del marco como referente en la elaboración de exámenes y listo. Entonces, solucionado el problema, copio el marco, más o menos le cambio un poco el vocabulario y ese ya quedó, y pues estoy a la vanguardia, estoy a nivel de Europa. Pero no a nivel de planificación del lenguaje, pues no hay ningún tipo de planificación porque no desconocemos qué es lo que pasa en nuestra realidad, cuáles son las necesidades de nuestros alumnos, en qué contextos van a utilizar las lenguas, cuál es el perfil docente que necesitamos, etc. El marco puede usarse indistintamente en un contexto de enseñanza y en otro y en otro. Entonces, lo aplico de la misma manera en la enseñanza del francés, en la enseñanza del portugués, en la enseñanza del italiano, del chino, y todas las lenguas pues ahí entran y son exactamente lo mismo. Y aquello que describe el marco europeo es a lo que deberían aspirar nuestros alumnos. Es decir, nuestros alumnos realmente están con esta perspectiva del marco llevándose una idea de aprendo a la europea, pero pues no estamos en Europa. Y no puedo copiar el marco de ese nivel. Bueno, esta pantalla se la dejo a yo porque es su línea directa. Bueno, esta es una crítica muy grande de un autor que se llama Grosjean, y entonces pues llegan los 15 caballeros de la mesa bilingüe. Son 15 mitos que Grosjean plantea
frente a lo que es el bilingüismo, rápidamente los leo. El bilingüismo es un fenómeno inusual, es decir, pues no cuántas personas hay bilingües, cuando en realidad muchos autores plantean que el bilingüismo es la constante en el mundo, ¿sí? Las personas bilingües tienen un manejo perfecto de las dos lenguas. Nuevamente aquí la cuestión de las competencias, las habilidades, y sabemos que las competencias y las habilidades también son diferenciadas. Las personas bilingües son traductoras de nacimiento, es decir, yo hablo inglés y español y automáticamente soy traductor. Las personas bilingües cambian de código por pereza. Las verdaderas personas bilingües no tienen acento en sus diferentes lenguas, es decir, hablan un acento estándar que me entienden aquí y en la China y en la India. Las verdaderas personas bilingües adquieren sus lenguas en la infancia, es decir, que quienes aprendimos las lenguas después de la infancia no somos bilingües, ya quedé por fuera. Las personas bilingües son también biculturales. Aprendo la lengua y automáticamente la lengua me enseña la cultura. Las personas bilingües tienen doble personalidad o una personalidad dividida. Entonces, hablo en inglés y mi personalidad cambia. Hablo en español y tengo otra personalidad. Soy bipolar. Las personas bilingües expresan sus emociones en su L1, que es usualmente la lengua de los padres. La lengua que se habla en casa tendrá un efecto negativo en la lengua que se habla en la escuela cuando estas son diferentes. Y aquí entraría mucho la cuestión de lenguas indígenas, lenguas originarias, frente al bilingüismo. El bilingüismo retrasará la adquisición del lenguaje en el niño, lo cual se ha comprobado que no es cierto. Mientras más temprano se adquiera una lengua, más fluido será el niño en esta. Los niños educados como bilingües mezclarán siempre sus lenguas. Si los padres quieren educar a sus hijos como bilingües, deben usar el enfoque de una persona, una lengua, que también es un poco lo que este autor discute. Y finalmente, el bilingüismo tiene efectos negativos en el desarrollo de los niños. Mitos sobre el bilingüismo. Bueno, el libro de texto, ¿no? Bueno, hay varios mitos en torno al libro de texto. Hicimos una recuperación muy pequeña aquí. El libro de texto facilita un aprendizaje homogéneo en los grupos de estudiantes. Tal vez lo que haga homogéneo es la enseñanza, pero eso no quiere decir que el efecto en los alumnos llegue con esa homogeneidad. Al contrario, habrá una cantidad de alumnos que digan: el libro de texto me está dejando fuera en el proceso de aprendizaje. El libro de texto resuelve el problema curricular de nuestra área de enseñanza. Esto realmente es yo quisiera que fuera un mito, es realmente un lastre en la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿no? No tenemos desarrollo curricular. ¿Qué hacemos? Pues compramos un libro de texto, se determina que ese libro de texto va a ser oficial, y con eso solucionamos el hecho de que no tenemos un currículum, ¿no? El libro de texto tiene como base teórica el enfoque comunicativo. Eso es un gran mito. ¿Cuántos libros hemos visto que por fuera tienen así hasta como en una estrella, con el marco europeo, el enfoque comunicativo, y los abrimos y bueno, es gramática de los años 80, ¿no? con un tratamiento gráfico nuevo, ¿no? El libro de texto es obligatorio y debe trabajarse en el orden de las páginas y hasta terminarse, ¿no? Esto siempre se hace, no sé si en este caso sea un mito o sea ya más bien una mecánica institucional que nos afecta, pero sabemos que en términos de aprendizaje a veces no es lo mejor, ¿no? Estereotipos, gramática sin contexto, imágenes no auténticas, lengua estándar, eso es un mito. El libro de texto no es así. Pues no, efectivamente sí es así. Y bueno, vamos a ver si queremos seguir besando ese sapo que es el libro de texto. Bien, algunos mitos que se quedaron en el tintero y que por cuestiones de tiempo no podremos ver. Bueno, la evaluación, ya hay otras presentaciones, la certificación, el profesor nativo hablante que mencionaba hace un poco, las equivalencias entre lengua, certificación, evaluación, la interculturalidad, el signo lingüístico, las TICs, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí un poco la idea es que tenemos un poco la capacidad de desvirtuar casi todo lo que tocamos los profesores de lenguas extranjeras, ¿no? Entonces nos dan un concepto y inmediatamente le encontramos como el lado oscuro a ese concepto. Bien. Un poco tocando lo que se comentaba en la mesa anterior, en la sala contigua, tenemos aquí a colación una cita de Thomas Kuhn, del epistemólogo,
y él dice que un paradigma es una realización científica universalmente reconocida que durante cierto tiempo proporciona modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica, ¿no? Es una constelación de creencias, de valores, de técnicas, etcétera, compartidos por los miembros de una comunidad. Nosotros somos una comunidad, somos profesores de lenguas extranjeras. Un poco nuestra invitación es a que pensemos cuáles son nuestras creencias y si queremos seguir creyendo en el libro de texto, en las 4 habilidades, en el marco europeo, en las competencias, ¿no? Y la pregunta sería más bien, ¿cuánto tiempo van a sobrevivir estas creencias entre nosotros? Porque ya algunas ya se están realmente desmoronando, ¿no? Insisto en citar la mesa de la sala contigua, que fue una crítica fuerte al paradigma de la evaluación, al paradigma clásico de la evaluación, ¿no? Bien, algunas consecuencias. Si actuamos acríticamente, somos presa fácil de modas metodológicas que carecen de una base teórica y ética sólida. Por ejemplo, las competencias y algunos de los mitos que acabamos de revisar. Pagamos caro el escaso desarrollo curricular y quedamos a merced de propuestas como el marco europeo. Establecemos una relación de dependencia con los libros de texto para suplir nuestra formación profesional. Seguimos anclados a conceptualizaciones como las 4 habilidades, mientras que pretendemos enseñar la lengua integralmente en situaciones de simulación, y nos obsesionamos con detalles en la pronunciación de nuestros alumnos mientras ignoramos el desarrollo de su competencia sociopragmática. Bueno, y para concluir, lo que hicimos con Paola fue, todo esto tiene que ver directamente con nosotros como sujetos, como profesores. Y entonces el último mito que no nombramos ahí, pero tiene que ver con esto de ¿qué es el profesor de lengua? Cualquiera que hable la lengua puede ser profesor de lengua. Y nos dimos a la tarea de ver qué implica ser un profesor. Entonces rápidamente algunas de las áreas, ¿qué implica? ¿Qué hacemos nosotros como profesores de lengua que tiene también que ver con esta cuestión de la profesionalización docente, ¿no? Sí, digamos que el profesor de lengua ya no en un sentido mítico, sino en un sentido hacia el que tal vez deberíamos caminar. Creo que ahí vamos una y una, ¿no? Sí. Bueno, primero, el profesor de lengua, vamos leyendo las esferas de arriba hacia abajo, es un buen usuario de su L1 y de la lengua extranjera, ¿no? O de la lengua de los alumnos, ¿no? Tiene una proficiencia alta, tiene certificaciones, tal vez ha tenido alguna experiencia de inmersión sociocultural. Sí, además, pues es un profesor, es decir, tiene formación en lingüística teórica, lingüística aplicada, teorías del aprendizaje, teorías de la enseñanza, evaluación, TICs, aspectos legales, etc. Todos como maestros tenemos que saber de esto, ¿no? Como promotor cultural, ¿no? Debe tener conocimientos sociales, culturales, históricos de los países que poseen la lengua que le enseña, puede ser su propia lengua o la lengua que le enseña, ¿no? Organiza festivales, organiza visitas guiadas, hace vinculación, entre otras cosas, ¿no? Además somos diseñadores, diseñamos currículos, hacemos selección y diseño de materiales, evaluamos, hacemos también diseño de cursos, talleres, entre otras tantas cosas. Digamos que en nuestra beta de psicólogos y filósofos tenemos formación en psicología del aprendizaje, en psicolingüística, en psicología educativa, obviamente en ética y en epistemología. Somos profesionistas porque también tenemos asistencia y organización de eventos académicos como este. Somos miembros de asociaciones, también tenemos actividades de superación académica, estamos constantemente actualizándonos, entre otras tantas. Y finalmente, digamos, como investigadores, pues hacemos investigación-acción todo el tiempo en nuestro salón de clase, tenemos publicaciones, presentaciones, bueno, digamos que cerramos con esta pantalla y lo que nosotros queremos que se vea es que es un mito que el profesor de lenguas extranjeras lo único que hace es enseñar inglés o francés, ¿no? Y ya después se ocupa de algo más serio, ¿no? No, realmente el profesor de lenguas extranjeras tiene un perfil muy complejo que si lo desarrolla y si lo cumple, pues logra realmente blindarse digamos, blindarse a toda esta serie de mitos que
que mencionamos, ¿no? Realmente es crítico con el currículo, crítico con los materiales, crítico con la evaluación, con su propia figura, con los roles. Yo no sé si quieres agregar tú algo. Yo solo diría que es como el mito de partida, ¿no? Si no nos reconocemos como todos estos perfiles que tenemos como profesores, pues caemos en el mismo mito. El profesor de lengua, pues es cualquiera que habla la lengua. Y punto. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias a Paola y John por su interesante cuento que nos dijeron esta mañana. Muchas gracias. Bonito final.